El problema nos dice dimensionar un reactor de flujo ascendente. Estas iniciales son sus acrónimos, es su acrónimo de su traducción en inglés. Para los siguientes datos del proyecto: una población de 2.000 habitantes, caudal medio de 12,5 metros cúbicos hora, caudal máximo horario de 20,5 metros cúbicos hora, DQO en el afluente, DBO en el afluente. El reactor estará situado en la ciudad de Cochabamba. Ya ahora, como siempre, cuando nos hablan de dimensionar, nosotros tenemos que imaginar lo que es las propiedades geométricas de mi reactor, ya más allá de las condiciones o variables físicas o químicas que llegue a tener el mismo. Eh, Apa. Les quería mostrar esta imagen que es más o menos bien detallado cómo se diseña lo que es un reactor de flujo ascendente. En lo único que vamos a variar es que nosotros vamos a diseñar para en coordenadas rectangulares. Ya, si ustedes pueden ver esto, es en coordenadas cilíndricas. Ya, lo que ocurre básicamente es que eh, el flujo entra por la parte inferior, entra por aquí, continúa, llega a los distribuidores, se empieza a distribuir. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí, en la parte donde estaría comenzando el flujo, ya, más que todo, el principio de funcionamiento de este reactor es la diferencia de alturas. Como ustedes bien saben por la ecuación de Bernoulli, si existe diferencia de alturas respecto a un líquido, este se va a inclinar intentando nivelar el nivel que existe entre ambos. Ya, este tanque normalmente tiene que estar situado en lo que es un nivel bajo el nivel del suelo, ya por decirles. Aquí estaría el nivel del suelo o el nivel donde nosotros estaríamos caminando y el tanque va a estar en la parte de abajo. Ahora, por el tema de la diferencia de niveles entre este punto y este punto, se va a originar ese movimiento que por la presión manométrica va a empujar a lo que es mi agua contaminada y va a hacer que fluya por la parte externa y por la presión que decíamos, por la presión que ejerce el fluido, va a ir empujando a lo que es y dando un movimiento a todo mi circuito. Ya una vez que está aquí abajo, se empieza a distribuir. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un manto con bacterias que realizan un tratamiento anaeróbico, ya producen lo que son gases como el metano, etcétera. Ya, ¿y qué es lo que origina? Este tratamiento no simplemente produce lo que es gas, sino también produce lodos. Ahora, como aquí ustedes tienen una capa de esas bacterias que les decía, se van a ir filtrando lo que son sólidos o eh, contaminantes de gran tamaño, por así decirlo, en esa capa. ¿Y qué es lo que va a pasar con el resto, con la materia orgánica? Lo que va a ocurrir es que van a ir elevándose, ¿ya? Las partículas sólidas se van a ir elevando a la parte de arriba. Pero como les decía, estas bacterias transforman la materia orgánica en biogás. Este biogás se va a adherir a las partículas sólidas y va a empezar a subir conjuntamente a la parte de arriba. Ya en aquí no se ve bien, pero vamos a ver enseguida otra imagen donde de esta parte sale lo que sería el biogás y se puede recolectar con sosa cáustica para poder producir fertilizante y otras cuestiones más. Como ustedes bien saben, el biogás es una fuente de energía muy eficaz en nuestro medio. Incluso creo que en el Oriente estaban desarrollando una planta para poder hacer esto. Ahora, el tema de los sólidos no se llega a compactar hasta el límite, es decir, no llega a este punto. Aquí va a generarse lo que es un separador del sólido, líquido, gas, donde lo único que va a pasar es el gas. Y lo que va a ocurrir es que el líquido, conjuntamente con el sólido, en aquí creo que no se puede observar bien, pero por esta parte, en esta parte hay un espacio. No es directamente que el cono está chocando con la pared, sino hay una leve separación que hace que el líquido se vaya hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. En estas partes que ustedes ven, está en líquido, ¿ya?
y el sólido se va a ir por decantación en esta parte, cayendo. Si bien va a subir hasta un punto, por efecto del empuje de la presión manométrica, va a llegar a un punto donde va a llegar a su punto máximo y va a empezar a descender. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Se va a formar una capa de lodos en esta parte. Y se va a ir aumentando, 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 etcétera, hasta que llegue un punto donde ya se llegue a la capacidad máxima y ya haya que hacer las tareas de mantenimiento y etcétera. Pero una ventaja de este reactor es que esa cantidad de lodo que se va generando no es tanta con referencia a otros procesos. Ya aparte que estos lodos se convierten en lodos activados de alguna manera y que se pueden utilizar en el proceso de lodos activos en una etapa posterior, ¿ya? Eh, y eso, básicamente el diseño de un tanque anaeróbico de flujo ascendente sería el siguiente. Ahora, esto es para condiciones cilíndricas. Yo podría considerar en condiciones rectangulares. Es más, nosotros vamos a diseñar para condiciones rectangulares. Ya esto es más o menos lo que se ve en una condición cilíndrica y lo que se vería en una condición rectangular sería más o menos esto. Esta vista es la vista lateral. Ya ustedes van a ver que esto se va a formar como si fuera una canaleta. La canaleta va a tener su vista lateral, la vista superior y la vista frontal. La vista lateral es la que mejor describe este proceso. Como pueden ver ustedes, más o menos va a tener esa tendencia. Ya, ahora, lo que se tiene aquí es que poder calcular todas las dimensiones geométricas de lo que tenemos en pantalla. Eh, Habiendo dicho todo esto, podemos comenzar. Ya, primeramente, como siempre, nosotros tenemos que hallar el volumen de lo que va a ser mi reactor, la altura, el área y eso. Y para poder calcular, por ejemplo, eh, ¿cómo calcularíamos la altura y el área? ¿Qué necesitamos? Recordando que altura por área es igual a volumen. Ahora, en este caso, primeramente, la altura se calcula mediante el tiempo de retención hidráulico por lo que es la velocidad de flujo de lo que es mi reactor de flujo ascendente. Ya, es decir, qué tiempo o con qué velocidad está partiendo desde el punto cero hasta el punto de la separación del líquido-gas. En ese caso, nosotros ambos datos que tienen aquí, nosotros los podríamos asumir. ¿Según qué? Según la carga orgánica y según el tipo de temperatura que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, aquí es muy importante conocer la temperatura mínima en la cual se va a trabajar. ¿Por qué? Porque normalmente estas bacterias que les mencionaba tienden a fallar en lo que son temperaturas bajas. Y lo correcto es trabajar en condiciones críticas o en condiciones máximas, como la temperatura define la calidad de vida o calidad de rendimiento de lo que es las bacterias, es un parámetro muy importante. No nos podrían dar la temperatura, nos podrían decir que simplemente en una ciudad, yo podría decir que en Cochabamba la temperatura aproximadamente es 20 grados centígrados, la temperatura más mínima, o decir que la temperatura se va a trabajar con una temperatura estándar. Al último son problemas de diseño, ¿ya? Pero hay que tener criterio en eso. Si aquí me dijeran en la ciudad de Oruro, yo no puedo decir que mi temperatura mínima es 20 grados, sino va a ser cero o tal vez un poco menos, ¿ya? Eh, Ahora, el tiempo de retención hidráulica, yo lo tendría que sacar del cuadro 9.1. Ya lo recomendable para esta temperatura serían 9 horas. Y creo que en el problema del docente también les indican eso. Ya, ahora para la cantidad orgánica, yo calculo, según lo que es el caudal medio de funcionamiento
la cantidad de química de oxígeno y lo que sería el volumen. Todo esto me tiene que salir en kilogramos día metro cúbico, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago que esto me salga en estas unidades? El caudal medio va a tener que estar en, o bueno, por lo menos el dato está en metros cúbicos hora. Esto habría que transformar a lo que son días, 24 horas hacen un día. Luego, el volumen va a estar en lo que es metros cúbicos. Pero ¿cuánto es mi volumen? ¿Lo conozco? No, no lo conozco. Entonces, ¿cómo podría calcularlo? Ya, aquí es donde entra lo que es mi caudal medio y mi tiempo de retención hidráulica. Porque recuerden que el volumen puede ser igual al caudal medio por el tiempo de retención hidráulica. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el cual está durando un proceso y es el volumen que está fluyendo por hora. Entonces, esa relación yo tengo que poder encontrar. Entonces, aquí podría calcular o directamente reemplazar en la parte de abajo, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a tener? Voy a tener caudal medio por el tiempo de retención hidráulica. Entonces, esto con esto se va a poder simplificar y en qué estaría teniendo lo que son mis resultados. Aquí, ojo, que me va a faltar un parámetro, que son los kilogramos por metro cúbico. ¿No ve? Si se dan cuenta, todo se va a ir simplificando. El metro cúbico por metro cúbico de esta hora se ha ido. Esta hora con las unidades del tiempo de retención hidráulica se va a quedar y el día se está quedando. Las unidades de este número que nosotros vamos a calcular van a ser día a la -1. Entonces me faltarían los datos de kilogramo metro cúbico. ¿De dónde saco eso? De la demanda química de oxígeno. Solo que aquí está en forma de miligramos litro. Ya lo que yo tendría que hacer, ¿qué es? Transformar a lo que son kilogramos metro cúbico, ¿ya? Por factores de conversión, yo podría decir que 400 miligramos litros es igual a 400 gramos metro cúbico. Lo único que he hecho es subir en 1000 el valor de conversión de estas unidades. Ya ahora lo que tendría que transformar o lo que me faltaría es los gramos a kilogramos, ¿ya? Y con esto yo podría determinar lo que es la carga orgánica. Esta carga orgánica me va a ayudar a definir lo que es mi velocidad. Recuerden que la velocidad yo la necesito para poder hallar la altura. Ya a mí me estaría saliendo este valor, 13,3. No sé si a alguien más le está saliendo eso o está correcto. Los escucho, los leo en el chat. ¿Cuánto le sale? A mí me está saliendo eso, ¿ya? Ojo que esto se tiene que simplificar con lo de aquí abajo y lo único que va a ser 24 entre el tiempo de retención hidráulica por 400 dividido entre 1000. Ya, entonces ya tendría eso. Lo que me dice la regla de diseño es que este valor debería estar oscilando entre 5 y 6 y la velocidad supuesta podría ser lo que es un valor entre 0,5 y entre 0,7. Ya, esto ya mucho depende de lo que ustedes asuman. Yo por lo menos podría asumir el valor máximo, por decirlo, el valor de 0,7. 0,7 metros por hora, ¿ya? En función de la carga orgánica estamos determinando eso. Luego, teniendo este dato, yo puedo hallar la altura, porque la altura va a ser igual a 9 horas por la velocidad que tarda en moverse a través de mi reactor. Ahora, esto va a ser 6,3 metros. Yo ya voy a tener la altura de ahí.
Ahora, recuerden que si tengo la altura y tengo el volumen de lo que les decía aquí arriba, yo voy a poder calcular lo que es el área. El área va a ser igual al volumen sobre la altura. Ahora, ¿el volumen es igual a qué? Es igual al caudal medio. El caudal medio, como les decía, es 12,5 por el tiempo de retención hidráulica, que son 9 horas. Entonces, esto va a ser 112,5 metros cúbicos. Ya, entonces, con ese dato calculado, yo voy a poder hallar lo que es el área. Entonces, esto lo divido entre 6,3 y me va a salir que el área es 17,86 metros cuadrados. Ya, entonces, aquí es donde prima lo que les decía, que si van a elegir un reactor rectangular o van a elegir un reactor cilíndrico. Ya, nosotros por lo menos vamos a elegir un reactor rectangular porque es más práctico en condiciones, por así decirlo, grandes. Ya, 12,5 metros cúbicos por hora es una cantidad grande. Ahora, teniendo lo que es el área, como estamos diciendo que va a ser rectangular, podría decir que todo mi reactor va a tener una cavidad cuadrática, entonces de un cuadrado sabemos que el cuadrado es igual al área, de donde yo podría calcular la longitud que va a tener en cada sentido lo que es mi reactor. Ya, em, esto va a ser 4,23. Esto va a ser 17,86 y esto va a ser 4,23 metros. Esa es la longitud que tendríamos en cada lado, en cada dirección. Prácticamente lo que es profundidad, longitud, ya estaría diseñado. Lo que me faltaría son las partes internas que ustedes han visto en el dibujo, que era como una campana, y luego el tema de los deflectores, y también el tema de que recuerden que todo esto se alimenta por la parte de abajo por mediante un repartidor, y ese repartidor tiene que estar cada sección, porque si no yo voy a tener un área inmensa y si le pongo uno nomás van a generarme áreas muertas. Y eso, ya hasta aquí todo está bien, todo está entendido, los escucho y los leo. Nadie. Ya, vamos a corroborar lo que son los límites de funcionamiento de lo que sería mi reactor de flujo ascendente. Ya, como ustedes bien saben, no puedo excederme de ciertos parámetros químicos o físicos que regulan mi funcionamiento, porque me podrían traer serias consecuencias. Ya, en este caso, yo voy a considerar lo que era mi dato de carga orgánica y lo que sería la carga volumétrica. Ahora, la carga orgánica va a ser el mismo valor que nosotros teníamos hace rato, 1,067 kilogramos metro cúbico día, pero mi carga volumétrica va a ser la relación de volúmenes, es decir, el caudal medio dividido entre lo que es el volumen. Ya el caudal medio era 12,5 y el volumen era 112,5. Esto tiene que estar en días, por si acaso. Ya entonces yo tendría que multiplicar por un factor de 24. Y esto me estaría saliendo 2,67 metros cúbicos de agua tratada sobre metro cúbico del reactor por día. ¿Ya? Ahora, los límites, ¿cuáles son? En el primer caso, depende mucho. Para aguas industriales, el límite llega a ser hasta 5, pero para aguas residuales, si no me equivoco, este límite está entre 1,5 y 2. Ya, entonces, si fuera el caso de 1,5, estoy dentro del valor aceptable. Entonces, estaría correcto. Ahora,
Ahora, en el tema de la carga volumétrica, esto ya varía porque esto debería tener una relación de 5 como máximo. Como tenemos 2,67, también está en un punto en el cual no estamos excediendo el límite. Ya luego, ahora, lo siguiente sería verificar lo que son las velocidades. Ya la velocidad que yo me he asumido, 0,7, que no se debería pasar, pero verifiquemos. Verificando la velocidad, tenemos que la velocidad va a ser igual al caudal medio dividido entre lo que es el área. El caudal medio es 12,5. El área va a ser igual a 7,86. La velocidad me va a salir casi la misma de hace rato, 0,99. Está aceptable. Pero esto, ojo que estoy trabajando con el caudal medio. Ahora, en condiciones máximas, ¿esto cuánto me saldrá? Me está saliendo 1,14. mm, Esto sería metros por hora. ¿Ya? Ahora, esta velocidad, si mal no me equivoco, está también en lo que son los archivos, tiene que tener un límite de 2, entonces estaría dentro del rango aceptable. Ya, ahora, lo siguiente que tendríamos que hacer es calcular lo que es el número de repartidores, el número de cada cuánto se van a ir ordenando los mismos. Ya, por ejemplo, esto es ya más un concepto dependiendo al tipo de lodo con el que estén trabajando. ¿Se acuerdan que les dije que había una capa filtrante de bacterias que nos ayudaba a generar el proceso? Ahora, encima de esa había una formación de lodo debido a las partículas sólidas que se desechan en el proceso. Ya, ahora, esas partículas sólidas pueden ser en estado granular, pueden ser en estado floculento, pueden ser en estado diluido, etcétera. Ya, mucho va a depender de la cantidad del estado en el cual se encuentren sus lodos y también dependiendo de la carga orgánica. Ya nosotros nos vamos a ir al primero, si no me equivoco, es el lodo disuelto o algo así se denota en la tabla 5.3, está esto y lo que nos dice es que cada repartidor debería tener un área de esparcimiento de 2 metros, de 2 metros cuadrados por repartidor. Ya eso está en la tabla. Ahora, mucho ojo que la carga orgánica, ¿en qué aspecto les va a definir? Les va a definir, a ver, les mostraré esto. No, no, estoy bien. Ya, esto, aquí está. Esto sería, nosotros estamos trabajando con el denso y floculento y lo que sería aquí, según la carga orgánica, es que el área de influencia de cada distribuidor va a ser de 1 a 2 metros. Eso ya va a depender de mí. Ya recuerden que nuestra carga orgánica nos ha salido 1,0 tantos. Ya entonces sería, más o menos estaría en este rango. Ya entonces debería tener cada distribuidor lo que es 1 metro o 2 metros cuadrados. Ahora, yo voy a optar por el máximo valor. Eso es lo que les decía. Ya, ahora, ¿qué es lo que hago? Una simple regla de 3 para poder hallar el número de distribuidores que yo voy a requerir para mi reactor. Ya, entonces digo, el número de distribuidores va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al área total sobre lo que es el área de cada distribuidor. Entonces, si recuerdan, el área total era 17,86. 17,86 entre 2 va a ser 8,68. Listo. Y esto va a ser el número de distribuidores, si no me estoy equivocando. Ya ustedes sabrán muy bien que no se puede decir 8,68 distribuidores.
Es como decir 8,68 personas. Eso no existe. Yo tengo que redondear al inmediato superior. Ya, entonces yo necesitaría 9 distribuidores para todo mi reactor. Ahora, hasta este punto está todo bien, o hace falta alguna parte volver a explicar. Los escucho, los leo. Ya, para la última parte, para lo que sería la campana, yo voy a diseñar lo que son áreas para distintas funciones. Ya, por ejemplo, lo podemos dibujar aquí. Lo que sería hace rato era la vista frontal, les decía, ¿no? O la vista lateral, dependiendo del punto de vista. Pero lo que yo necesito saber en este punto es la vista superior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso me va a definir mucho. Ya, lo que corresponde al diseño del separador gas sólido líquido es lo siguiente, ya. Yo tengo que calcular lo que sería mi altura de campana, HG lo vamos a nombrar. Yo tengo que calcular el cateto, el cateto opuesto al ángulo que tendría aquí, es decir, esa distancia que va a tener de base de la campana y también lo que sería como un área libre que va a existir en esta parte, ya por donde va a salir el líquido. Ahora, ¿cómo hago esto? Eso también es un criterio de diseño. Primeramente, eh, ¿cuántas, ¿en cuántas partes podríamos separar esto? Aquí podría haber un espesor L, podríamos decirle. Aquí le podríamos llamar un espesor C, que sería el espesor de la campana. Y todo esto va a ser qué sé yo, un espesor S. Ya, y el resto va a ser lo que es la salida del biogás. Y eso, ya, primeramente, ¿cómo hallaría yo mi área libre? En este punto yo tengo que asumir otra velocidad, ya que en este caso va a moverse, no es lo mismo atravesar un lodo o mover un lodo que mover un líquido, ¿verdad? Ahora, en el otro punto habíamos trabajado con una cierta velocidad de 0,7. En este caso tiene que ser una velocidad mayor. Normalmente, si vamos a trabajar con el caudal medio, la velocidad podría ser 2 metros hora. Es eso lo que se calcula con lo que es el líquido. Ahora, con esta velocidad, yo voy a poder hallar lo que sería mi área, por así decirlo, libre, pero no sería tanto así. Ya el área caudal medio sobre lo que es la velocidad. La velocidad en este punto, ¿ya? ¿Por qué estoy hallando este área? Porque es el área donde se está moviendo el líquido. Entonces yo lo voy a llamar área libre. Entre la velocidad del caudal medio era 12,5 metros cúbicos hora y lo que es la velocidad, eh, yo lo estoy considerando 2 metros hora y esto me saldría 6,25 metros cuadrados. Ese sería el área libre que yo tendría. En las fotocopias del docente existen lo que es, él calcula con las condiciones máximas, ya, pero normalmente como estamos trabajando con el caudal medio y la velocidad, es que cuando ustedes trabajan con las condiciones máximas, la velocidad también aumenta. Como la velocidad está aumentando, el área libre va a ser menor.
y yo tengo que minimizar errores, es decir, maximizar variables, y es por eso que yo debería trabajar con el máximo valor de ambos. Y van a ver que en los problemas del Word está eso. Calcula dos áreas libres, pero trabaja con el mayor. Y yo les digo esto porque siempre nos va a salir en esto, porque cuando ustedes trabajan con condiciones máximas, la velocidad se maximiza. Y al maximizar la velocidad, el área libre reduce. Y eso es un criterio básico. Ya, ahora, yo tendría que calcular primeramente lo que sería la obertura entre lo que es este punto, esto es lo que decíamos, doble BA, ese espesor, que es como un área que denota hasta dónde está llegando la base de lo que es mi campana. Ya, ahora, esto va a estar en función del área libre. Yo lo voy a llevar aquí. Este WA es función del área libre sobre lo que es la longitud, porque recuerden que todo esto va a ser lo que yo voy a marcar en este momento. Va a ser el AA, ese espacio que existe entre esta pared y la base de la campana. Y la otra cara, ¿cuál va a ser? Va a ser la longitud L, porque a lo largo del reactor todo va a estar en función de una longitud. ¿Ya? Y eso, el área libre va a ser 6,25 metros cuadrados, la longitud no recuerdo cuánto, 4, tantos, creo que nos ha salido. 4,23. ¿Ya? Y eso yo copio aquí. Y ya voy a tener más o menos de la idea de cuánto le estoy colocando a eso. 6,25 dividido entre 4,23, 1,47, 1,47 metros. Ahora, mucho ojo. Este área libre que yo he calculado es el área total libre, pero recuerden que yo tengo dos caras, es decir, aquí está la primera cara en lo que sería el lado derecho de la campana y la segunda cara sería en el lado izquierdo de la campana. Ahora, si me dijeran cuánto yo tengo que separar, por decirles, en cada lado, sería la mitad de esto, porque este es el total. Es decir, es este lado y a este lado va a existir también lo que es ese espaciamiento. Ahora, la suma de esos dos espaciamientos es este valor. Es por eso que en las fotocopias del INGE yo lo cambiaría de variable, pero en las fotocopias lo denota así, un medio de WA o W algo, creo que dice. Ya, entonces, eso sería 0,735 metros, ¿ya? Eso sería lo que es el espaciamiento en cada lado. Ahora, el siguiente espaciamiento va a ser el de la campana. Ya, este espaciamiento se va a calcular en función de lo que es la propiedad triangular de mi campana. Es un triángulo, ¿verdad? Ahora, lo que yo voy a hacer en este punto es apoyarme en lo que es este ángulo. Por decirles, la, perdón, la tangente de alfa, es decir, del ángulo de inclinación de mi campana, es igual al cateto adyacente, sería en este caso, sí, creo que sí, sobre lo que sería la base. Ahora, es lo mismo. Si yo estoy hablando de base, el WC va a ser, o bien depende de mí si trabajo con la nomenclatura de un medio, o bien trabajo directamente con que el WC es el espaciamiento en aquí, en el lado derecho, y en el lado izquierdo es otro WC. Ya, entonces yo lo pondría aquí el WC y hallaría lo que es mi espaciamiento o base de la campana. Ahora, mucho ojo, este espaciamiento es el total. Si yo quisiera el espaciamiento en cada lado, es decir, de la base, del punto inicial hasta la base de la campana, ¿qué distancia es? Lo tengo que dividir entre un medio. Ya, por lo menos a mí, este valor, esta parte nos falta. Lo que es la altura de la campana, está en función del tamaño de lo que sería mi reactor. Ya, es decir, si son 7 metros de reactor, entonces va a ser 1 metro de mi campana. Si son 8 metros, va a ser 1,2. Es una regla proporcional que ustedes tienen en lo que son
las fotocopias. A ver, un momento, les voy a mostrar eso. Ya, está en esta parte. La relación va de 1,5 a 2 metros para reactores de 5 a 7 metros. Ya yo podría considerar el máximo valor o hacer una regla de 3 para poder hallar la altura. Ya, en este caso yo lo voy a tomar como un máximo, es decir, 2 metros. Ya, la altura de la campana estamos considerando 2 metros. Ah, una cosa más, el ángulo. ¿Con qué ángulo normalmente se trabaja en la campana? La campana normalmente tiene ángulos comprendidos de 45 y 60, dependiendo a las características del sólido. En este caso yo voy a trabajar con 45 porque estoy diciendo que mi lodo es floculento, que no es tan problemático, por así decirlo. Ya, entonces el ángulo serían 45 grados. A mí me está saliendo que la base de la campana va a tener un total de 1,23 metros. Ahora, si yo quiero hallar la distancia de base en cada lado, va a ser un medio de WC y esto va a ser 0,615 metros. ¿Ya? Ahora, lo que sería el área de decantación, le podríamos llamar, porque en esta parte está el líquido y el sólido, y el sólido se va a empezar a decantar a la parte inferior por gravedad. Entonces, ese área en total va a ser igual a ¿qué? El área de decantación va a ser igual a WA más WC. Todo esto va a ser el espacio que existe en el eje X, por así decirlo. Si yo me pusiera aquí un eje de referencia, este sería X y hacia la profundidad sería Y. ¿No ve? En mi eje X va a ser ese espacio. Ahora en mi eje Y va a ser lo mismo que habíamos venido considerando hace rato, va a ser mi longitud. Entonces va a ser 1,47 más 1,23 por lo que sería la longitud, que es 4,23. Y todo esto me saldría en metros. Ya, a mí me está saliendo lo que es 11,421 metros cuadrados. Si recuerdan, el anterior valor que nosotros teníamos era 17,86. De 17,86 a 11,421 existe una diferencia. Entonces, esa diferencia que va a ser, va a ser la salida de la campana, que va a ser como una chimenea por donde esté saliendo el biogás. ¿Ya? Y eso, con eso habríamos terminado lo que es la parte del diseño y podríamos calcular lo que son los rendimientos de cada proceso, es decir, qué tanto se está reduciendo las concentraciones de DBO y DQO en lo que es mi reactor de flujo ascendente, ¿ya? El EDBO y el EDQO están en función del tiempo de retención. Ustedes van a ubicar las fórmulas que prácticamente sería lo mismo. Si nosotros estamos considerando 9 horas de tiempo de retención hidráulica, eh, nos va a salir prácticamente lo mismo que en el problema del ingeniero, pero podríamos calcular también esto es elevado a la menos 0,5, ¿ya? Y esto es lo propio, solo que este tiene un menor factor eh, de, de multiplicación a lo que es el, el, el tiempo de retención hidráulica. Ya esto lo calculan y a mí por lo menos me está saliendo en el primero 76,67 y en el segundo 68,48%. Ya las cantidades de demanda química y las cantidades de demanda biológica van a ser igual a S sub 0 menos el valor que habíamos calculado hace rato, que es algo así como el rendimiento del proceso,
dividido entre el 100% por ese sub cero. Ahora, una cosa que aclarar, ese sub cero se va a aplicar en el DQO. Lo tenemos, lo hemos calculado en un inicio. Ya, entonces yo voy a poder calcular lo que es mi resultado. Pero en el caso del DBO, yo voy a utilizar un L sub cero porque es algo totalmente diferente. No lo he calculado hasta ahorita. Ya, entonces va a ser DBO dividido entre 100 por S sub cero. Esto es igual y ya tenemos los valores. Ahora, el RBO, o mejor dicho, el L sub cero va a ser igual a ¿qué? Al caudal medio por lo que es eh, el DBO inicial en el afluente. Entonces, transformando a las unidades que se requiere, es decir, kilogramo metro cúbico día o kilogramo día, ustedes van a poder obtener esto. Ya, y directamente van a poder reemplazar y hallar el resultado. Ya, preguntas, dudas, consultas que tengan. Con eso ya habríamos terminado el problema, porque aquí ya van a saber qué tanto han disminuido las concentraciones de químicas y biológicas de oxígeno en lo que son sus aguas.